Hola, buen día, mi nombre es Juan Torres y este es mi video para la tarea 4 de Fundamentos de Economía de la UNAD. Eh, simplemente vamos a mostrar qué fue lo que realizamos. Entonces, arrancamos el indicador económico que elegí para presentar el día de hoy, es la inflación, teniendo en cuenta que su definición básica y que todos la sufrimos mucho, es que la inflación es el alza generalizada de precios que conlleva o que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo que tienen los compradores principalmente. Aquí vemos en las imágenes algo que lo hace muy real y que puede parecer chistoso, pero la inflación en términos de chocorramos, los cuales en el 2017, a comparación del año pasado, 2025, pues el salario mínimo alcanzaba para mucho más chocorramos de lo que alcanza en este momento. Eso es básicamente el efecto de la inflación y de que la inflación no haya crecido al ritmo que crece en la economía o los ingresos o los salarios de las personas. Entonces, habiendo dicho que la inflación es el alza generalizada de precios, ¿qué causa que los precios se eleven? Entonces, básicamente lo causa un aumento de la demanda, como se vio en una interacción oferta-demanda, el incremento de los costos para manufacturar o para realizar los bienes como tal. Los empleadores o los manufactureros deben conservar su margen de ganancia, entonces eso hace que incrementen los costos y los insumos para fabricarlos son más altos. El taso de cambio de la moneda, esto afecta principalmente en parte al aspecto anterior incremento de costos en el caso de importaciones para quienes tienen que importar materiales e insumos y componentes en general. Y la impresión de dinero por parte del gobierno que genera un fenómeno donde se aumentan los precios porque justamente hay más dinero circulando, pero no necesariamente más dinero. Esa cantidad adicional de dinero representa un aumento general de los ingresos. Y hay diferentes tipos de inflación. Tenemos la inflación por costo, que es básicamente que aumenta los costos de la materia prima, como expliqué ahorita. La inflación por consumo, que tiene que ver con la interacción oferta-demanda. La inflación moderada, que es el ajuste gradual de una economía estable, básicamente, que debería ser, sería el ideal lo que todos quieren. Una hiperinflación, que es un disparo excesivo de la inflación de los precios, que un porcentaje superior al 50%. Está la deflación, que aunque no es común, es que los precios decaen porque quiere decir que puede indicar, perdón, que hay una recesión económica o que simplemente está bajando el consumo de los bienes. Y está el efecto de la estanflación, que hace que la inflación sea superior al crecimiento económico del país. Entonces, que es un fenómeno donde muchas personas podemos sentir identificados. El aumento de los salarios muchas veces no va correspondiente al aumento de la inflación, básicamente, lo que tenemos. Entonces, ¿cómo se calcula la inflación? Básicamente, las variables que influyen en la inflación es el índice de precios del consumidor, principalmente, que es un índice o un valor que saca el gobierno a partir de una cantidad de elementos que en teoría todas las personas consumen, o la mayoría de las personas consumen, y que básicamente lo que hace es ir registrando su precio y con eso saca un índice. Entonces, básicamente para calcular la inflación se necesita un dato de referencia, que es el IPC de un año o un periodo anterior que se quiera calcular, y un IPC del periodo que se quiera calcular para ver la diferencia. Tal, la forma de cálculo básicamente es que la inflación es la diferencia porcentual o el error porcentual entre el IPC de referencia IPC 0 y IPC 1. Se calcula como lo muestra la fórmula de la imagen, básicamente. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, verificar cuál es la inflación del mes de abril que acaba de pasar respecto al mes de marzo, entonces mi IPC 1 sería la inflación del IPC de abril y el IPC de marzo sería el IPC 0. Y ahí me daría el aumento de la inflación en porcentaje. Ahorita ya vámonos al caso particular de la inflación. Entonces, en Colombia, aquí vemos la gráfica de cómo se comporta la inflación según los datos provocados, eh, los datos proporcionados en el anexo 2. Vemos que la gráfica se ha comportado, digamos, con un comportamiento, digamos, positivo, donde la inflación iba bajando, luego hubo un pico y ahorita se ve que la inflación ha ido reduciendo proporcionalmente. Si nos vamos esto a contexto histórico, pues vemos que el pico corresponde básicamente entre año 20 y 2022, que fue cuando tuvimos la pandemia, y pues obviamente todos los fenómenos asociados a la pandemia que generó un impacto económico global en el que nadie se escapó. Y luego pues ya desde 2022 como una especie de reactivación o estandarización de la economía, se podría decir. Poniéndolo en contexto, con el
con la ciudad. Yo vivo en la ciudad de Pereira, comparando la variación del IPC de Pereira a la inflación, vemos que tiene un comportamiento similar al del país. En la gráfica de la derecha vemos que la inflación, la variación de la ciudad de Pereira casi en todos los aspectos siempre ha sido un poquito mayor a la variación del país, lo que dice que uno podría decir que Pereira es una ciudad cara para vivir respecto a los ingresos promedio del país, por así decirlo. Ahorita, ¿qué relación tiene la inflación con los ODS? Pues básicamente tiene que ver con la economía directamente, o sea que afecta en todo. Entonces, en este caso yo me voy a enfocar aquí listo más o menos cuáles son los ODS en los que afectan la inflación y me voy a enfocar básicamente en el ODS 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Pues, como según lo he explicado básicamente, la inflación va directamente proporcional al aumento económico y al aumento de los ingresos y la condición económica de las personas. Si la inflación crece más que la condición económica, tenemos condiciones desfavorables, que iría en contra del ODS. Si es un comportamiento diferente, básicamente sería un camino en pro del ODS, por así decirlo. Ahí están unas conclusiones básicamente. Se puede decir que la inflación afecta a toda la población, dependiente de la condición económica. Algunos la sufrimos más que otros, eso es una realidad. Pero tenemos que en cuenta que todos estamos sometidos a la inflación. Y esto hace justamente que la inflación debería, pues, un aspecto que todas las personas deberían tener en cuenta para que tomen decisiones económicas respecto a su vida en base a la inflación del momento. Es un dato que todos deberíamos conocer y saberlo cómo interpretar, por lo menos en su forma más básica. Y lo otro, una que es imposible predecir la inflación. O sea, pueden haber modelos y aproximaciones a lo que se genera, pero la inflación es un fenómeno dinámico. Nadie pudo en su momento predecir la pandemia del 2020, nadie pudo predecir la recesión que creo que iba en el 2008 en Estados Unidos. Entonces es algo que es de estudio constante y de previsión y ajuste, más bien, más adaptación que previsión. Entonces ese fue mi video, muchas gracias. Esta es la bibliografía que se consultó.